Buenas tardes. En nombre del Instituto para el Desarrollo de Empresas y Mercados y del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid, es un placer darles la bienvenida a este segundo encuentro INDEN, titulado «Cómo crear una cultura de emprendimiento». En él contaremos con un panel de ponentes excepcional que nos ofrecerán distintos enfoques y una visión práctica sobre el fenómeno emprendedor. El objetivo de este evento, como en la ocasión anterior, es abordar temas de interés y de actualidad que permitan poner en contacto a una audiencia diversa, enriqueciendo así el puente universidad, empresa y sociedad. Antes de dar paso a los ponentes que nos acompañarán esta tarde, permítanme, por favor, presentarme y describirles brevemente qué es el INDEN. Mi nombre es María José Sánchez Bueno, soy profesora en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III y además soy subdirectora del INDEN. El INDEN, este instituto, tiene como misión promover, canalizar, coordinar y difundir la labor investigadora y docente relacionada con el desarrollo empresarial mediante un enfoque interdisciplinar. Además, desde el instituto se pretende aunar la actividad académica con el mundo empresarial, con un compromiso siempre de impulso y divulgación de la investigación que radique en una mejora de la actividad empresarial. Como les comentaba previamente, los tres invitados que nos acompañan esta tarde nos aportarán su experiencia y su punto de vista sobre este apasionante mundo del emprendimiento, y hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con Jordi Ballera, consultor de comunicación corporativa, Itziar García, directora de comunicación y relaciones institucionales de BlaBlaCar España y Portugal, y Lidia Pizzalis, embajadora de HP para universidades. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración, por vuestro compromiso y vuestra implicación con estas actividades por parte del INDEN y el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III. Les indico brevemente cómo se va a organizar este segundo encuentro INDEN, este evento, en línea con lo que hicimos en el primero. Una vez expuestas todas las ponencias, los ponentes lo que harán es responder a las preguntas formuladas por los asistentes, de modo que les animo, por supuesto, a participar para que este evento sea lo más interactivo, dinámico y participativo posible y entre todos pues, podamos enriquecernos en relación a un tópico tan relevante, tan en boga, tan necesario en la actualidad como puede ser el fenómeno emprendedor y cómo fomentar esta cultura de emprendimiento. Por lo tanto, insisto, les animo a participar utilizando el chat o la parte de preguntas y respuestas como ustedes prefieran. No quiero dilatar más mi intervención porque creo que los protagonistas son este panel de expertos con el que contamos en la tarde de hoy y que es un honor desde nuestro humilde instituto y desde nuestro ámbito académico pues poder aunar esta experiencia profesional con el mundo de las aulas y en el que estamos día a día. Paso, por lo tanto, a presentar a nuestro primer ponente, Jordi Ballera, consultor de comunicación corporativa, especializado en investigación y planificación estratégica, con una dilatada experiencia en diversas agencias de comunicación, entre las que destaca, por ejemplo, el cargo ocupado como vicepresidente ejecutivo de Edelman España. Es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Comunicación Empresarial por ESIC y además ha obtenido varios certificados de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Stanford dentro del ámbito que nos ocupa esta tarde, como es la innovación y el emprendimiento. Jordi, por favor, cuando quieras, pues tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Se ve bien la pantalla, ¿verdad? En este momento te vemos a ti. No sé si has compartido tu pantalla, pero no la vemos. Por lo menos yo desde aquí no la veo. Bueno, son los problemas técnicos habituales de cualquier evento online, o sea que les pedimos disculpas y seguro que lo solucionamos. Sí, ahora perfectamente, por supuesto. La veis bien, ¿eh? Sí, sí. Venga, estupendo. Pues si os parece, pues adelante. Con este tema, gracias por la invitación, la verdad que me hace mucha ilusión colaborar con vosotros y esperamos pues arrojar algo de luz, digamos, dentro de este tema tan apasionante que es el de
iniciar un proyecto o darle impulso a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que también es tremendamente importante, ¿no? Primero, vamos a empezar por la conclusión, ¿no? ¿Cómo demonios hemos empezado y cómo demonios hemos llegado hasta donde estamos, ¿no? Si os fijáis, nosotros empezamos en lo que llamaban la edad de piedra, que hacíamos estos edificios tan sofisticados, ¿no? Que eran 2 bloques de piedra uno encima del otro, apoyado por dos bloques verticales, y poco a poco hemos ido llegando hasta aquí. Esto es una imagen de Nueva York y la pregunta es cómo hemos conseguido pasar de algo tan rudimentario a algo tan evolucionado y sofisticado. Pues hay una frase que yo invito a todo el mundo a que se la tatúe, porque es una frase maravillosa, que lo que establece es que la edad de piedra no terminó porque se terminasen las piedras. Yo creo que esto ya es una invitación a preguntarnos que la escasez no es la que rige la evolución, sino el talento y la imaginación de gente que decide pensar más allá de su tiempo, ¿no? Esta frase es de un jeque saudí, que es Ahmed Shaki Yamani, y creo que es una frase espectacular que resume aquello que impulsa las civilizaciones a progresar, ¿no? Digamos, no es la escasez, sino la evolución en las proposiciones de valor que las organizaciones proponen, ya sea en su estadio más inicial como una startup, ya sea organizaciones más maduras, como puede ser BlaBlaCar o Hewlett Packard, que nos acompañan hoy en la sesión, ¿no? Al final se trata de crear valor y tenemos que ver cómo podemos crear valor para fomentar el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? Pues en la edad de piedra, pues utilizábamos estos utensilios poco elaborados, ¿no? Hasta que llegó un tipo que debía ser un tipo de Harvard, ¿no? Y empezó a trabajar esto que era bronce, ¿no? Y entonces, si os fijáis, ya descubrió que había una metodología en el desarrollo de proyectos, ¿no? Uno estuvo experimentando, este tipo, y empezó a probar aleaciones entre estaño y cobre, de lo que surge el bronce. A partir de ahí se preguntó qué ventajas tenía este nuevo material sobre la piedra, ¿no? Y observó que era más resistente, que además era maleable, que era conductor del calor y por lo tanto permite también utilizarlo como utensilio de cocina, y además era hermoso, porque es mucho más bonito el bronce que un trozo de piedra, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezó a decir, bueno, ¿y esto a quién le puede servir? Y empezó a pensar en el mercado para ese nuevo material que había encontrado experimentando, ¿no? Dijo, oye, pues esto puede servir para los cazadores, ¿no? Pues para hacer puntas más afiladas, para poder cazar mamuts y tigres de 200 kilos, ¿no? También para guerreros, para que se peleen entre diferentes tribus y seamos mucho más competitivos en la batalla. También para el hogar, porque es mucho más bonito el bronce y permite también cocinar porque transmite mejor el calor. Y luego también observó que todo esto requería de una nueva organización social, ¿no? Hacía falta que hubiese expertos en extracción de estaño y cobre para los mineros, ¿no? Expertos en metalurgia para trabajar la aleación correcta, para hacer el bronce, y luego los artesanos que le den una forma útil para los diferentes usos, ¿no? Digamos que este tipo pues ya descubrió una interesante metodología que es la que hoy sigue cualquier empresa que quiere salir al mercado, ¿no? Experimentar, idear, identificar un mercado y definir una organización para poder desarrollar esa propuesta de valor. Luego, como ocurre con todo, vino otro tipo, este debía ser del MIT, y descubrió el hierro. Bueno, y el hierro es mucho más eficiente que el bronce y ya se impuso, digamos, con un nuevo material. ¿Qué es lo que ocurre? Tú tienes un producto, un servicio o una organización y viene otra que es mejor que la tuya y te barre de un plumazo del mercado. Bueno, pues todo esto que ocurría en la edad de bronce, pues sigue ocurriendo hoy en nuestra economía moderna, ¿no? Claro, para esto hace falta un mindset, ¿no? El mindset que tenía este tipo que desarrolló, digamos, el bronce, pues también lo tienen los grandes emprendedores, ¿no? Y esto surge como un problema que ellos experimentan y que en lugar de quejarte y decir, menuda mierda, pues deciden encontrar una solución. Y esto ya es un mindset que define mucho a los emprendedores o a los creativos dentro de las grandes organizaciones, que es no dedicarse a identificar problemas, sino a intentar identificar soluciones para esos problemas, ¿vale?
Yo tengo muchos amigos expertos en quejarse y no tantos amigos expertos en encontrar soluciones para esas quejas, ¿no? Pues Gordon Bowker, pues un día estaba en Seattle y dijo, ostras, que tengo que irme a Canadá cada fin de semana para comprar café, porque aquí no hay un café que valga nada. Bueno, eso es una queja y buscó una solución y creó Starbucks, ¿no? Alan Green y John Lowe hacían surf en Australia y también utilizaban unos pantalones de algodón que se mojaban y luego tardaban en secarse y las cremalleras se oxidaban. Bueno, pues dijeron, oye, vamos a crear un pantalón de una fibra sintética que se seque más rápido y en lugar de cremalleras le ponemos velcro y vas a ver qué bien funciona. Y crearon Quicksilver, ¿no? O los hermanos Kellogg, que estaban trabajando en un hospital intentando desarrollar una comida saludable para los que estaban ingresados en el hospital, ¿no? Y pues descubrieron estos copos de maíz que todavía son famosos hoy, los copos Kellogg's, ¿no? O sea, había un problema y decidieron encontrar una solución. Y este es el mindset inicial de cualquier emprendedor. Luego hay digamos, otros canales, otros caminos para emprender, ¿no? Pues Dietrich Mateschitz estaba de viaje en Bangkok y vio que los camioneros utilizaban una bebida pues para no dormirse conduciendo, ¿no? Que tenía pues cafeína y taurina. Dijo, ostras, pues esto a lo mejor si lo traigo a Europa, pues tiene una aceptación en otros mercados. Entonces, redefinió, digamos, el producto Red Bull y ahora mismo pues es una de las bebidas más importantes del planeta. Pero él ya la encontró hecha y simplemente se inventó un nuevo mercado, bueno, simplemente, con la complejidad que conlleva, ¿no? Pues se identificó un nuevo mercado para comercializar este producto. O Shell, Marcus Samuel, era de una familia que se dedicaban a exportar conchas, algo tan tonto como las conchas, y un día él estaba en Rusia y vio una extracción de petróleo. Y dijo, oye, pues ¿por qué en lugar de exportar conchas no me dedico a exportar petróleo que da más dinero? Y así nació Shell, ¿no? O los italianos. Aquí tenemos hoy a Lidia que nos acompaña. Los italianos son gente muy graciosa. Teníamos aquí al señor Ferruccio Lamborghini que fabricaba tractores, hizo mucho dinero y se compró un Ferrari y no le gustaba cómo funcionaba y se fue a ver a Ferrari y dijo, oye, tus coches son un trasto que no funcionan para nada. El señor Ferrari se mosqueó y le dijo, oye, pues desarrolla tú uno mejor a ver si sabes, ¿no? Y el señor Ferruccio pues desarrolló la marca Lamborghini. Es decir, fue como un reto personal que a veces también funciona como iniciador y catalizador, digamos, de proyectos corporativos, ¿no? Aquí se trata de identificar una oportunidad y visionar un nuevo negocio para aprovechar esa oportunidad. Esto es otro mindset que también caracteriza a muchos emprendedores, ¿vale? Todo esto parece fácil, pero evidentemente no lo es. De hecho, el 90% de las startups fracasan porque no es nada sencillo, ¿vale? Entonces, ¿por qué no es sencillo? Cuando alguien desarrolla un nuevo producto, un nuevo servicio, empieza, como hemos visto, por el pain point, ¿no? Aquello que no funciona, que buscan una solución o porque han identificado una oportunidad. Generalmente son gente de perfil techie o ingenieros, ¿no? Que son capaces de identificar una oportunidad y de desarrollar una solución, ¿vale? Esto no es nada fácil, pero en las escuelas de negocio se trabaja bastante, o las escuelas de diseño, ¿no? Pues cómo identificar problemas y desarrollar una solución, un producto o servicio para este problema. Vale, ya tenemos a nuestro emprendedor que ha identificado una oportunidad y tiene una solución más o menos desarrollada y a partir de ahí dice, ostras, pero es que también me hace falta identificar un mercado. Y aquí ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? Porque este perfil ingeniero techie pues ya no tiene la misma capacidad para visionar el mercado que existe para su producto o servicio, ¿vale? Entonces ahí hace falta identificar el mercado, identificar una estrategia de go-to-market. Esto ya estamos hablando de business. Y esto, pues muchas veces es muy complicado, ¿no? Aunque tengas un buen producto que tú crees que puede funcionar, no siempre existe un mercado dispuesto a pagar por ese producto y servicio. Pero, bueno, tú puedes coger una servilleta y haces 4 gráficos y ya tienes tu mercado y tu estrategia. Una estrategia generalmente la puedes escribir en un pañuelo de papel, pero luego necesitas algo que es mucho más complicado, que ya lo habíamos visto en nuestro amigo de la edad de piedra, que es una organización. Entonces aquí las cosas se complican, porque el tipo este que conoce muy bien su producto, le estás diciendo que también tiene que ser capaz de diseñar una organización para hacer llevar ese producto a un mercado
y que ese producto satisfaga unas necesidades hasta ahora no cubiertas. Entonces las cosas se complican porque ya estamos hablando de tienes que conocer tu producto, tienes que conocer tu mercado, tienes que saber algo de investigación, de marketing y de organización, ¿no? De cómo organizar los recursos para movilizar todo este impulso organizativo, ¿no? Esto no es fácil. Si os fijáis, identificar oportunidades no es fácil. Kodak se quedó rezagada porque no vio venir toda la revolución digital. Una empresa tan potente como Kodak no vio la oportunidad, ¿no? A veces la solución tampoco llega. El Zune que desarrolló Microsoft, con toda la potencia que tenía Microsoft, el conocimiento que tenía Microsoft, no fue capaz de desarrollar un reproductor musical que compitiese con Apple, ¿no? Y Zune fue un fracaso estrepitoso, ¿no? También es difícil definir el mercado, ¿no? Yaquzzi era un tipo que tenía reuma, ¿no? Entonces él inventó unas bañeras con burbujas que iban bien para tratar su reuma y dijo, pues esto lo voy a vender a reumáticos. Bueno, pues resulta que el mercado de reumáticos, que además tengan capacidad económica para comprar un Yaquzzi, era muy limitado y no funcionó. Entonces este hombre lo que hizo fue, lo que dicen los americanos, pivotar. Dijo, oye, pues voy a ver qué otro mercado puede aceptar un desarrollo, un producto como este, ¿no? Bueno, pues a Yaquzzi se dirigió a gente pudiente, económicamente con capacidad, hoteles, y bueno, es una empresa muy próspera porque redefinió el alcance de su mercado. Y luego la organización también es muy complicada. Nokia perdió también el tren de los teléfonos inteligentes porque el partnership con Microsoft pues no funcionó porque no es fácil en los acuerdos, las alianzas, pues no es fácil gestionarlas, ¿no? Entonces Nokia volverá, todas esas empresas acaban volviendo porque pierden una ola, pero están esperando la siguiente, y empresas como Nokia o BlackBerry volverán, ¿vale? Pero hay olas que las pierdes, en este caso por un problema organizativo, ¿no? Entonces es importante diseñar bien el proyecto. Entonces, se puede sistematizar la manera de identificar oportunidades, ¿no? Pues Google X o 3M o DuPont o BlaBlaCar o Hewlett Packard pues tienen sistemas internos que cualquier emprendedor puede emular y que le facilitan el desarrollo y la identificación, digamos, de oportunidades de negocio, ¿vale? Esto es sistematizable. Luego también las soluciones, pues hay herramientas muy contrastadas, pues como el Design Thinking o todas las herramientas Lean creativas para identificar productos, testarlos, hacer unas pequeñas pruebas y luego todo esto que se ha puesto de moda de la iteración, ¿no? Pues ir modificándolo para adaptarlo mejor a las necesidades del user, ¿no? del usuario, ¿no? Para mercado y estrategia también hay herramientas muy útiles. El Canvas creo que es una herramienta extraordinaria que recoge todo lo que necesitas como estrategia para el go-to-market y luego también todos los mapas, digamos, de públicos para ver cómo van asimilando y van incorporando dentro de sus hábitos de consumo pues aquellos productos que tú desarrollas. Lo importante aquí siempre es crear y capturar valor, porque hay muchas ideas brillantes que no tienen mercado y por lo tanto ni crean valor ni lo capturan. Y hay otras ideas brillantes que crean valor pero no lo capturan. Es decir, no es nada sencillo todo el tema de, digamos, de identificar un mercado y definir la estrategia óptima de precio, distribución, timing, target para alcanzar al público que quieres alcanzar, ¿no? Y luego, que para mí es una de las partes más importantes y a veces más olvidadas, es el tema de la organización, ¿no? Muchas veces tenemos claro el producto, tenemos más o menos claro el mercado y la estrategia, pero nos falta la organización y hay que crearla. Entonces, todas las startups se encuentran con este dilema, ¿no? Porque sin organización no hay desarrollo de la estrategia de marketing ni comercial, ¿no? Entonces, la organización necesitas, oye, ¿qué equipo tengo y qué habilidades tiene? ¿Cómo nos organizamos? ¿No? ¿Quién hace qué? Roles y responsabilidades. ¿Qué procesos tenemos dentro de la organización? ¿Y qué cultura tenemos? Al final es el quiénes somos, ¿no? Quiénes somos nosotros y cómo nos organizamos para hacer todo esto que hemos visionado como proposición de valor para el mercado, ¿no? Y esto a veces se deja un poco de la mano porque nos gusta mucho el producto y nos gusta mucho analizar el mercado, pero yo creo que el análisis de la organización es importantísimo y ahí siempre hay, creo yo, que mucho trabajo por hacer. Al final la cultura no deja de ser un sistema de valores, creencias y comportamientos
muy importante, compartidos por toda la organización y consensuados. Esto es fundamental, que se comparta y se consensúe, ¿no? Y luego se difunde internamente a través de comunicación interna, liderazgo del equipo directivo, incentivos, en fin, hay toda una serie de herramientas para difundir internamente la cultura que entendemos que está alineada con la estrategia que hemos identificado para alcanzar el mercado. ¿Por qué es importante la cultura? Ayuda a tomar decisiones de negocio, fundamental. A veces no sabes si ir para la derecha o para la izquierda y tu cultura te indica la mejor decisión posible que tienes que tomar, ¿no? Entonces, ayuda a tomar decisiones, ayuda a alinear la estrategia con la gente que trabaja en la organización, facilita la interacción, también facilita atraer perfiles específicos. Hay mucha gente, digamos que la cultura, los valores corporativos son un elemento de discriminación a la hora de buscar un empleo, pero sobre todo la cultura sirve, y aquí viene también una mala noticia para los emprendedores, la cultura sirve porque muchas veces o casi siempre la solución que tenemos, el mercado que hemos identificado y la estrategia que tenemos están mal, ¿vale? Están mal. Entonces, muchos inversores asumen que tu producto está inacabado y hay que retocarlo, que el mercado lo has definido mal y que la estrategia de go-to-market no es la correcta. Pero se fía de la organización que le presenta todo eso y entiende que esa organización tendrá la capacidad, como Jacuzzi, de ir adecuando la solución, el mercado y la estrategia a la nueva información que va recogiendo, testando su producto. Entonces, muchas veces la gente tiende a pensar que los innovadores o los emprendedores son gente brillante que tiene una gran idea y la primera idea que han tenido es un fracaso siempre. Pero tienen el tiempo, la constancia y el vigor pues para testarlo, para probarlo, para corregirlo y en última instancia abandonarlo. También es una opción, ¿no? A veces hay que abandonar el proyecto. Pero a cualquier idea, si le das suficientemente tiempo, suficientemente información, la puedes mejorar para que al final consigas satisfacer una necesidad no cubierta. Por lo tanto, al final la cultura te permite eso, esa constancia, esa resiliencia, porque el producto que has diseñado, el mercado que crees que va a comprar ese producto, la estrategia, lo más probable es que esté mal al principio. Vamos, lo más probable es siempre está mal y la tienes que ir corrigiendo. También hay emprendimiento interno, o sea, no solo es crear empresas, sino gente que trabaja en empresas y que desarrolla innovación dentro de la organización o creando unos modelos de emprendimiento segregado, como Google X, ¿no? Que están en otro edificio y trabajan con otros ritmos y otras rutinas. También es importante la innovación dentro de la cadena de valor, o sea, con todos nuestros partners y nuestros proveedores. También puedes comprar fuera esa innovación, y hace falta gente que sepa identificar esas oportunidades, o programas de crowdsourcing general de lanzar propuestas para que se movilice un determinado colectivo y nos aporten ideas que podamos integrar dentro de la organización. Y luego la educación, que es una cosa que luego Lidia nos cuenta, todo el tema de la educación de HP, también es fundamental para crear un ecosistema fuera de la organización, capacitar a la gente fuera de la organización para que pueda, en última instancia, contribuir al desarrollo tanto de la propia organización como de otras, ¿no? Y luego también está el emprendimiento a nivel comunitario, ¿no? Pues hay grandes hubs, fundamentalmente hoy existe Israel, la Startup Nation y toda la zona de Silicon Valley, que son grandes ecosistemas innovadores porque tienen una serie de elementos que los caracterizan, ¿no? La cultura, el capital social que hay en Israel es alucinante, ¿no? La confianza que hay entre todos los trabajadores tecnológicos, por ejemplo, ¿no? La capacidad de traer talento, la universidad, ¿no? El tejido educativo, las empresas que están ahí presentes, ¿no? El acceso a fondos y a financiación y luego un sistema legal y fiscal que sea atractivo, ¿no? Todo esto caracteriza, digamos, lo que sería un hub, que sería un gran ecosistema comunitario que desarrolla proyectos. Entonces, aquí la pregunta es, oye, a lo largo de toda la cadena de evolución de un proyecto, de una organización, ¿hace falta la misma cultura? Bueno, yo digo que sí. La cultura no la puedes ir cambiando cada 6 meses. La cultura tiene que ser la misma. Los valores tienen que ser los mismos siempre. Pero sí que es verdad que
se ha observado que cuando las empresas maduran hace falta una serie de elementos que en las etapas iniciales no eran tan importantes, ¿no? Como es la búsqueda de consenso. Cuando tú arrancas una startup, el consenso no es importante. Tomas tú las decisiones, porque al final es una startup de 2 o 3 personas, pero cuando la empresa crece tienes que buscar consenso con los inversores, con los accionistas, con el de legal, con el de marketing, con el de ventas. Cada uno tiene sus objetivos, sus timings, sus targets. La búsqueda de consenso es importante. Luego es importante conciliar operaciones con innovación. Eso es muy difícil también, porque son mindsets diferentes. Operaciones es replicar, replicar y replicar un modelo que funciona y que es eficiente, mientras que la innovación es testar cosas sin saber exactamente si van a funcionar o no. Y luego desarrollar el portfolio, que BlaBlaCar luego, Ichi nos va a contar un poco este tema, ¿no? Pero también el portfolio hay que ir alimentándolo permanentemente, porque si no lo desarrollas tú, viene la competencia, desarrolla otra solución y te saca del mercado. Entonces, para acabar, ¿vale? La cultura es un elemento fundamental a la hora de arrancar un proyecto. No solo es importante el producto, el mercado, la estrategia, sino que la cultura es fundamental, porque a veces es lo que te compra el inversor, porque todo lo otro probablemente esté mal, pero la cultura es la que da confianza, el quién eres, cómo has llegado hasta aquí, qué experiencia tienes, cuántos fracasos has tenido. Todo eso es unas credenciales que funcionan, pero sí que hay unos elementos fundamentales que suelen ser comunes a la mayoría de organizaciones que van innovando y prosperan, ¿no? Uno, no olvidar nunca la misión, ¿no? El por qué empezamos. Eso es importante. Cualquier startup tiene que tener grabado a fuego el why, ¿no? El por qué empezamos esto, ¿no? Aquí tienes la Universidad de Stanford, está en el centro, digamos, de Silicon Valley, y es el gran artífice, digamos, de todo este desarrollo tecnológico en el Valle, pues que tiene esta misión, ¿no? Cambiar las vidas, cambiar las organizaciones y cambiar el mundo, ¿no? Esto es el why, y no lo olvidan nunca, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro, amar el producto. Apple, el amor que tenían y que tienen en Apple por el producto es enfermizo. O sea, tú abres un Apple, que normalmente no lo abre nadie porque no se puede abrir, no hay ni tornillo, ¿no? Pero es que es hermoso incluso por dentro, ¿no? Esa obsesión por la perfección, por la belleza, por la simplicidad, eso es importante no perderlo. El enamorarte del producto que estás desarrollando y la gente que contratas que se enamoren igual. Luego, trabajar con hipótesis imperfectas, que esto es lo que desarrolló la Escuela de Diseño IDEO y que luego la Escuela de Diseño de Stanford también está trabajando, ¿no? Que es todo el tema del design thinking, ¿no? Al final, cualquier idea de negocio no deja de ser una hipótesis imperfecta que tienes que ir validando a partir de tests permanentes. Entonces, atreverse a tomar decisiones con información escasa también es un core skill de los emprendedores. Luego, aprender del fracaso, incluso celebrarlos, ¿no? Gore, la gente de Gore-Tex, cuando alguien intenta hacer algo por primera vez y fracasa, lo celebran, ¿vale? Porque el fracaso aporta información, ¿vale? Y esto es importante tenerlo. El fracaso aporta información y reduce incertidumbre. O sea, si yo os digo, por ejemplo, a ver, me voy a pensar un número del 1 al 100 a ver quién lo adivina. Y solo podéis hacer una pregunta cada vez, ¿no? Bueno, pues hay dos metodologías. Una, decís números al azar, el 37, no, el 44, no. Podéis acertar a la primera, ¿vale? Pero es poco probable. Y luego hay una metodología, que es decir, oye, ¿es mayor de 50? Y os digo sí. Pues ostras, ya sabéis que es entre el 50 y el 100. Habéis eliminado 50 opciones, ¿no? Y eso es una metodología de equivocarse. Si tú tienes una buena metodología para equivocarte, eso da confianza al inversor, porque el error reduce incertidumbre, ¿vale? Luego, trabajar en equipo. Si tú estás en el MIT, verás que la arquitectura está hecha para que la gente se encuentre, para que se fomente el encuentro espontáneo y que puedas intercambiar opciones o ideas o sugerencias, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo en equipo y la conexión. El trabajo en equipo es importante no como valor romántico del equipo, sino porque es que la información está dispersa y no hay nadie que tenga toda la información disponible. Pero la única manera de poner en común la información es hablar mucho con las demás personas que trabajan contigo, porque ahí surgen resultados significativos. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental y también caracteriza a todos los grandes empresarios y emprendedores. Y luego, tener iniciativa. Pues ¿qué es lo que hemos visto? Tú tienes una idea, en lugar de quejarte, buscas una solución, ¿no? Anticípate, no esperes a que venga tu jefe a decirte lo que tienes que hacer, anticípate. Lo que hacen en 3M, por ejemplo, que les dan un porcentaje de su tiempo
para que piensen productos y desarrollos nuevos o mercados nuevos o proyectos nuevos que ahora mismo no está cubriendo ninguna organización en el mundo. Y el último, que yo creo que también es fundamental, es ser rápido y cambiar permanentemente. La rapidez y el cambio es fundamental. Y eso también excluye mucha gente pues, que no se sienten cómodos en entornos, digamos, tan voluptuosos y tan rápidos, ¿no? Yo creo que Google, que es una, en fin, las empresas más innovadoras del planeta, eso lo tienen grabado a sangre. De hecho, Google hicieron unas campañas internas con memes y tienen esta que me parece fascinante, que es bienvenido a Google y ahora voy a quejarte de cuánto ha cambiado Google desde que empezaste. Es decir, que nada más entrar, a cabo de 5 minutos ya ha cambiado todo y ya tienes motivos para quejarte de que eso no es lo que te habían prometido, porque el cambio es permanente. Entonces, si os parece, dejamos aquí este primer bloque que hemos repasado un poco lo que entiendo yo que es la importancia de la cultura dentro de todos los elementos que necesita una organización para prosperar, no solo el producto, el mercado o la estrategia, sino también, digamos, los valores y la cultura corporativa que facilita la alineación de la organización con los objetivos estratégicos. Y a veces lo único que tienes cuando empiezas es un muy buen equipo con ganas de trabajar y unos valores compartidos, y lo que te falta es la estrategia, el mercado y el producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por esta charla, yo creo que tan clarificadora, tan interesante, que nos ha permitido contextualizar el mundo del emprendimiento. A nivel personal, te diré que es satisfactorio comprobar cómo compartimos muchas ideas, tanto dentro del mundo profesional como académico, en las asignaturas que aquí impartimos de creación de empresas. O sea que también es un placer ver que realmente hay esa unión entre estos dos campos que yo creo que están muy unidos, indiscutiblemente. O sea que muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla para dar paso a nuestra segunda invitada, Itziar García. Un momento, por favor. Bueno, pues de nuevo es un placer contar hoy con la participación de la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BlaBlaCar España y Portugal, con una dilatada también experiencia en el mundo profesional, en el sector asegurador y en las agencias de comunicación. Es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UOC y máster en Dirección de Comunicación por ESER, entre otros aspectos. No dilata más tu intervención, Itziar, cuando quieras. Muchísimas gracias de nuevo. Perfecto, pues voy a compartir ahora pantalla. Aquí. Aún no la vemos, pero... Ahora la veis, ¿verdad? Estupendo. Sí, cuando quieras, por favor. Perfecto. No hago mi presentación porque ya está hecha y voy directamente a lo que decía Jordi, al mindset de BlaBlaCar, al problema que detectó BlaBlaCar y que quiso solucionar. A día de hoy, el 76% de los viajes de larga distancia, entre 100 y 800 kilómetros, se hacen en coche. De hecho, ese porcentaje en el año 2020, que ha sido, como todos sabemos, extraño para el sector de la movilidad, se ha incrementado, ¿no?, el uso del coche particular. ¿Cuál es el problema? Que ese 76%, que son muchísimos coches, además tienen una ocupación de 1,7 personas por vehículo. Pensemos que los vehículos son muy costosos de producir, muy costosos en términos económicos y muy costosos en términos medioambientales, y son muy costosos de mantener. Y estaban pensados para que fueran ocupados por 5 personas, pero la ocupación media es de 1,7 en viajes de media a larga distancia, de 1,2 en viajes urbanos, ¿no? Están absolutamente infrautilizados. ¿Qué hace BlaBlaCar? ¿Cuál es su propuesta? Es crear una plataforma en la que poner en contacto a conductores con pasajeros que quieran compartir un determinado trayecto en común y que quieran compartir los gastos que ocasiona ese trayecto. Al final, lo que nosotros proponemos es una plataforma que no solo ponga lugar de origen y destino, no solo publique la oferta, digamos, no solo ponga los distintos horarios a los que puedes encontrar un viaje, sino que además se genere una comunidad de confianza. La confianza es uno de nuestros valores clave. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con perfiles verificados, con fotos, con más información sobre los usuarios, sobre todo y fundamental para nosotros, con opiniones de otros usuarios que han viajado ya con ellos. Y con eso lo que queremos conseguir es esa comunidad de confianza que no viaje con desconocidos, sino con personas que han conocido, digamos, a través de BlaBlaCar. ¿Qué hemos conseguido con eso en los
un poquito más de 10 años de vida que tenemos, que la ocupación media de los vehículos pase de 1,7, como veíamos antes, a 2,8 personas por vehículo. Al final, ¿qué proponemos? Un win-win de acceso para la movilidad para los pasajeros y de ahorro de costes, sobre todo para los conductores. Esta diapositiva, que es muy fea, la he querido meter por poner un poco en contexto el nacimiento de BlaBlaCar dentro del movimiento de la economía colaborativa. La economía colaborativa no es nueva, ha existido siempre. Es verdad que gracias a la tecnología ha tenido un impulso y un alcance impresionante. Si veis el gráfico de la izquierda, en la columna verde es la predisposición que tenemos a compartir nuestros propios bienes, la columna azul es la predisposición que tenemos a compartir bienes ajenos. Veis que hay dos continentes que destacan por dos cosas. Una, porque tienen las dos columnas más bajas, y segundo, porque son las únicas que tienen la columna verde por encima de la columna azul. Esos continentes son Europa y Norteamérica. ¿Cómo se explica esto? Porque tenemos menor tradición reciente de compartir. Ha habido otros continentes que han seguido compartiendo más que nosotros. Y segundo, porque queremos compartir más lo nuestro, porque tenemos más. Tenemos, digamos, por encima de lo que requeriríamos, con lo cual lo que queremos es más compartir lo nuestro que compartir lo de otros. Este gráfico es de Nielsen de 2013 y más o menos en ese año ya The Economist lanzó esta portada que hablaba de cosas que se iban a poder compartir. Veis que está la casa, que las casas ya se comparten, veis que está, bueno, el coche, que es nuestro caso, barcos, también se comparten barcos, el perro, porque ya hay aplicaciones que ponen en contacto a personas que pueden pasear mi mascota mientras yo estoy de vacaciones, por ejemplo, y yo pasearía a su mascota cuando él no pueda. Hay un niño con el saxo que también tiene una flechita, pues porque yo puedo dar clases de saxo a alguien y que si alguien a cambio me dé clases de filosofía. Y ahí veis el cortacésped. Con el caso de la electrónica se entiende muy fácil el alcance, cómo la tecnología ha multiplicado exponencialmente el alcance de la economía colaborativa. Y es porque si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo concreto de un taladro tiene una vida media útil de 15 minutos. Es decir, si calculamos la media de todo el tiempo de verdad que hemos utilizado los taladros del mundo, solo los hemos utilizado 15 minutos por taladro. Esto en términos de eficiencia, de eficacia, de optimización, en cualquier término por donde lo mires, es una barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa con la tecnología? Que antes podíamos compartir ese taladro, ese cortacésped, etcétera, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente que teníamos cerca. Ahora, gracias a la tecnología, podemos compartirlo con cualquier persona que pueda tener esa necesidad concreta en ese momento concreto, con lo cual optimizamos ese recurso muchísimo mejor. En esta economía colaborativa hemos visto muchos ejemplos de compañías que han crecido y además ha afectado a todos los sectores. Este movimiento de la economía colaborativa nació en el área del conocimiento, nació sobre todo por Linux, y hemos visto cómo se ha expandido increíblemente a todos los sectores, también al financiero. Ahora se habla mucho de Bitcoin. Y luego podrá hablar Lidia más que yo de lo que veis debajo de Impact Hub. Bueno, el coworking también ha crecido y parece que la tendencia es que cuando volvamos a la oficina pero teletrabajemos más, habrá un auge también de los coworkings. Lo que hemos puesto debajo es lo que interpretamos como una impresora en 3D, que es el siguiente gran salto que dará la economía colaborativa, ¿no? Este tema es muy interesante. Si os interesa, os recomiendo un libro de Jeremy Rifkin que se llama La sociedad de coste marginal cero, y parece que ha habido desarrollos muy interesantes en economía colaborativa, que es donde nacimos nosotros hace, insisto, un poquito más de 10 años. Ahora mismo estamos presentes en 22 países. Veis que la inmensa mayoría de ellos en Europa. También estamos en India, en Turquía, en Brasil, en México, en Rusia. En Rusia estamos teniendo un crecimiento muy importante ahora, pero la inmensa mayoría de los países en los que estamos son europeos. BlaBlaCar nace en Francia. Ese mismo año se lanza en España. España fue el segundo país en el que se lanzó. Y en términos de emprendimiento, sobre todo en términos de escalabilidad, es curioso porque es verdad que escalar un modelo en Europa es mucho más complicado que escalarlo, pues, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, en términos de fragmentación, ¿no? En Europa tenemos muchos países que tienen una cultura distinta, una lengua distinta, una regulación distinta. Entonces, que estos modelos sean escalables tiene alguna barrera más.
Este es el proceso de lanzamiento de los 22 países en los que estamos en BlaBlaCar. Veis que el primero Francia, el segundo ese mismo año España, y con estos lanzamientos en nuevos países, claro, tuvimos que acompañarlo de rondas de inversión, que son estas que veis aquí, y además que tienen un objetivo muy claro cada una de ellas, ¿no? La primera en 2009, cuando nace BlaBlaCar, es el rollout, que se hace típico con familiares y amigos del fundador, en nuestro caso de los 3 fundadores. El segundo, en 2010, un año más tarde, fue ya con la generación del modelo de negocio y empezando a vislumbrar cómo se iba a monetizar BlaBlaCar. La tercera, en 2012, para la expansión en países cercanos. Estábamos en ese momento en Francia y en España y en 2012 empezamos a expandirnos a Gran Bretaña, a Países Bajos, a países cercanos. La expansión completa de Europa se hizo con una nueva ronda en 2014 y una ronda más estratégica fue en 2015 para la expansión internacional, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, Vostok y demás, inversores, en este caso para Rusia o inversores específicos para ese objetivo concreto que se perseguía en ese momento, ¿no? Al final, nuestra estructura, que llamamos local, nuestra sede está en París, y es verdad que en París está el equipo de tech, que es el más cuantioso de BlaBlaCar, y alrededor de él, además, ahora estamos todos trabajando, pero en las oficinas se organiza esto de una forma física, está el equipo de tech, alrededor está el equipo de producto, pero es que al otro lado está el equipo de atención al usuario, que de hecho, por ejemplo, el equipo de atención al usuario español, o sea, los 15 españoles que trabajan en ese equipo en París, están al lado del equipo de tech porque nos sirve para nutrir de información a la parte de data, de tecnología de producto, ¿no? Y en los países en los que estamos somos más los equipos de comunicación, relaciones institucionales, marketing, operaciones, algo que puede sincronizarse y que tiene que ir muy de la mano con el equipo global y que además puede escalarse a los distintos países en los que se va lanzando la plataforma. A día de hoy tenemos 90 millones de usuarios en los 22 países que os decía. Y ahora voy a hablaros de 2020, pero hasta 2020 crecíamos a un ritmo de 1,5 millones de usuarios por mes. En España tenemos ya 6 millones de usuarios y este gráfico os lo he puesto aquí porque en términos de emprendimiento es interesante. En BlaBlaCar hay muchísimos emprendedores dentro de nuestra compañía, dentro de los empleados. De hecho, nuestros 2 country managers, y no lo digo yo, es que lo dicen ellos, son emprendedores que se la pegaron antes, ¿no? Y luego pasaron a formar parte de las filas de BlaBlaCar y traían mucho aprendizaje de su historia. Y ellos insistían mucho en esta gráfica porque decían, es que en los 5 primeros años de vida de BlaBlaCar conseguimos 1 millón de usuarios y en los 5 siguientes años conseguimos 64 millones de usuarios. Y esto es un aprendizaje en términos de paciencia, ¿no? También hay que tener paciencia y persistencia para conseguir que algo salga adelante. No es ni muchísimo menos inmediato y detrás de estos primeros 5 años hay muchísimo trabajo, igual que hay mucho trabajo detrás de los siguientes 5 años. Para que os hagáis una idea de volumen de actividad, Eurostar mueve al trimestre 2,5 millones de personas, British Airways mueve al trimestre 10 millones de personas y BlaBlaCar hasta el primer trimestre de 2020, como os decía, que luego os contaré, pero estaba moviendo a 25 millones de usuarios por trimestre. Claro, cuando nace BlaBlaCar, ya os he hablado del mindset, tiene un momento muy concreto que es nuestro fundador, que se llama Frédéric Marchella, que es físico y pianista, estaba viviendo en París y sus padres viven en un pueblo que está al suroeste de Francia. Él quería ir en Navidad a su casa y no encontraba forma de llegar porque no veía billete de tren, billete de bus, no tenía forma de ir, y entonces le pidió a su hermana, que estaba trabajando en Estrasburgo, al otro lado de Francia, que pasara a recogerle por París. Su hermana fue, le recogió. Sabéis que a las afueras de París hay muchísimo tráfico y estuvieron parados en un atasco muchísimo tiempo. Y él miraba los coches de alrededor y decía, si es que yo no tenía forma de viajar y alrededor tengo un montón de coches en los que solo va una persona. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí detectó el problema y empezó a idear la solución, que no fue inmediata. Estuvo
de hecho unos años rumiándola, hasta que lanzó BlaBlaCar. Esto es algo que también podemos hacer todos en nuestras ciudades, y cuando ya tienes ese chip es muy curioso porque te fijas siempre. A mí me pasa que me paro, vivo muy cerquita de José Abascal, que sabéis que tiene muchísimo tráfico, y siempre que estoy en el paso de cebra te fijas en los coches y es que hay una persona, como mucho 2 personas por coche, y eso es algo absolutamente ilógico, ¿no? Y de ahí sí que sabíamos desde el principio que había una traslación en cuestión medioambiental por la mera optimización, pero por suerte el tema de la sostenibilidad cada vez está tomando más relevancia, y como consecuencia de esa relevancia podemos y queremos medirlo todo mucho mejor, ¿no? Hicimos un estudio el año pasado llamado Zero Empty Seats, sin asientos vacíos, que calculaba que el coche compartido ahorraba la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 al año, no solo por la optimización del recurso en sí, porque claro, hay muchas variables que medir aquí, el trasvase modal, si esas personas como ahorran más, viajan más, pero bueno, dentro del cambio increíble que está viviendo el sector de la movilidad, vemos que contribuimos de cara a esa optimización. Y precisamente de cara a esa optimización, que es nuestra visión de la movilidad del futuro, nacen, como decía Jordi antes, del desarrollo del portfolio, ¿no? Nacen nuevos modelos dentro del propio BlaBlaCar. Si nuestra visión es optimizar recursos, optimizar asientos que son infrautilizados, ¿por qué no en las líneas en las que viajan muchas personas, conseguir saber que van a viajar muchas personas y que esas personas, en vez de en varios coches, vayan en un autobús? De ahí nace la idea de BlaBlaBus, que ya está desarrollado en Francia y en Alemania. En España no está porque el sector del autobús no está liberalizado. Funciona por un sistema concesional. Sí que estamos en cross-border, en transfronterizo, y se pueden ver BlaBlaBuses ya en Barcelona y en Donosti, en San Sebastián. Tenemos también BlaBlaLines, que es básicamente como BlaBlaCar, pero para commuting diario. Es decir, si yo vivo en Alcorcón y quiero ir al centro de Madrid, quedo con 4 personas que iban a ser 4 coches para ir en un único coche al centro de la ciudad. Este modelo ya está implementado y desarrollado en Francia, y ojalá llegue pronto a nuevos países, llegue pronto a España. El dibujito que os pongo arriba es por otro desarrollo que se ha hecho dentro de BlaBlaCar, que es le llamamos el algoritmo de paradas inteligentes para conexión de pequeñas localidades. Nos ha quedado un poco largo el nombre, pero en lo que consiste básicamente, y pongo un ejemplo muy práctico para que se entienda, es si tú vas, por ejemplo, de Talavera de la Reina a Badajoz, vas a encontrar mucha oferta de BlaBlaCar distinto. Incluso entre medias habrá viajes publicados con conexión de Trujillo, Mérida, etc. Pero entre medias hay una localidad muy pequeña que se llama Villamesías, que está en Cáceres y que tiene un poco menos de 300 habitantes. Este algoritmo lo que hace es que si tú vas a viajar desde Villamesías y quieres ir a Badajoz, la plataforma avise al que va a salir de origen y le diga, oye, con 5 minutos o 5 kilómetros de desvío, te coges a esta persona y le llevas también a Badajoz. Esto supone para el conductor una ventaja porque tiene más posibilidad de compartir sus asientos vacíos y por lo tanto de compartir sus gastos, y supone una ventaja para el pasajero porque desbloquea esa movilidad directa, esa movilidad punto a punto, ¿no? Y además evita desplazamientos de última milla, que también tiene un impacto medioambiental, etcétera. Todos estos son modelos que han crecido dentro del propio BlaBlaCar en los últimos 5 años, además, ¿no? Y que están motivados, como decía Jordi, por nuestra cultura. Y por eso voy a terminar con un apartado específico de nuestros principios, para lo que os voy a poner un vídeo muy cortito. Welcome to BlaBlaCar. As a company, we want to bring freedom, fairness, and fraternity to the world of travel. It's what we stand for in our service and across our decisions. And to guide us on achieving our vision, we all work according to 6 principles. First principle, be the member. To better understand the members of our community, we walk in their shoes, travel in their cars, and are our most demanding users. Act like a member. Think like a member. Second principle, share more, learn more. We share our learnings locally and globally.
inspire each other, and grow together. Third principle, fail, learn, succeed. Building the future of shared mobility requires innovation and risk-taking. We sometimes fail along the way, but we learn from these failures and become stronger as a result. Dream, decide, deliver is our next principle. We have the freedom to dream big, the drive to make strong decisions, and the diligence to deliver on them. Our fifth principle, be lean, go far. At BlaBlaCar, we are lean and use our resources with care to sustain our strength in the long run, just like a mountain climber. And last but not least, we're fun and serious. Together, we work hard and make sure there is always room for fun. That's what our culture is all about. Bueno, pues estos son nuestros principios. Welcome to Aquí. Que son sueña, decide, desarrolla, falla, como decía antes Jordi, aprende y llega al éxito, comparte más, aprende más, sé ligero para llegar lejos, sé el usuario y bueno, Fun and Serious, que de hecho fue nuestro primer valor y ese nos lo tomamos muy en serio. Nuestros valores están tan presentes en nuestra cultura y en nuestro día a día que muchas veces son el asunto de los mails que nos enviamos, ¿no? Si yo dentro de comunicación he tenido un caso de éxito, digamos, yo mando un email al equipo de comunicación de otros países, a quien crea que corresponda, y en el asunto pondré share more, learn more, lo entendemos ya por las iniciales, solo para compartir ese caso, ¿no? Si fallamos, que fallamos muchísimas veces, tenemos muy presente que hay que comunicar al resto de los equipos el de fail, learn, succeed y analizar qué hemos fallado, no por un ejercicio de fustigarnos, sino para aprender de qué ha podido fallar ahí y qué podemos hacer para que ese fallo nos ayude a llegar al éxito, ¿no? Y al final todos estos valores forman parte de un todo que es de nuestra cultura corporativa y que además tenemos muy presentes y en esta crisis que hemos vivido en 2020 nos han demostrado, al final esto que hemos vivido ha sido un test de estrés para muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas para nuestros valores. Y nos han demostrado que funcionan y que tienen sentido y que forman parte de nosotros. Un ejemplo muy claro y muy práctico es en el primer confinamiento, desde mediados de marzo hasta mediados de junio, claro, nosotros no teníamos actividad. El equipo de tech, como os decía, estaba muy centrado en el desarrollo del algoritmo. De hecho, pues han conseguido duplicarlo durante este año, que es una gran victoria, pero había equipos que estábamos trabajando, bueno, pues en planes, en otras cosas, y nos juntamos varios equipos y dijimos, oye, queremos hacer algo que sea útil ahora mismo, ¿no? Hicimos una Coding Night, que de vez en cuando en BlaBlaCar hay Coding Nights, que es juntarnos con el equipo de tech y pensar nuevas ideas, nuevos desarrollos. El equipo de tech, de hecho, estuvo 24 horas sin parar de trabajar en una aplicación que se llama BlaBlaHelp y que lo que hacía era poner en contacto a vecinos, pensemos en el contexto de abril, para que se ayudaran pues, con tema de compras, de ir a la farmacia, etcétera, ¿no? Personas que no se conocían y que se ponían en contacto para ayudarse. Bueno, pues forma parte de nuestro espíritu, forma parte de nuestra cultura y de nuestros valores y además yo en la parte de comunicación una de mis áreas de trabajo es el desarrollo de planes de contingencia. Yo os digo que nunca había desarrollado un plan de contingencia de una pandemia, nunca lo había pensado siquiera. Visto lo visto y visto cómo ha empezado 2021, yo ya estoy trabajando en planes de contingencia para alienígenas, lo que sea, porque es verdad que puede pasar, pero que dentro de todo lo que puede pasar, al final el gran refuerzo en nuestro caso, desde luego, han sido nuestra cultura, nuestros valores y que eso ha acompañado a los equipos durante un año, bueno, pues complicado, pero del que desde luego desde un punto de vista de cultura hemos salido reforzados. Y con esto ya acabo, gracias, y las preguntas las dejamos, si os parece, para el final. Bueno, pues en este caso tenemos como invitada de nuevo un honor a Lidia Pizzalis,
que es embajadora de HP de universidades y además es en la actualidad también directora de una firma de joya sostenible. Posee una dilatada experiencia en el ámbito de los videojuegos, de la tecnología. Fundó, por ejemplo, la revista online de videojuegos Games Review. Ha trabajado durante 12 años en Microsoft y es graduada en Filología por la Universidad de Cagliari, en Italia, como ya ha comentado Jordi. Por lo tanto, es un placer también contar entre nosotros, entre nuestros ponentes, con un público tan interdisciplinar, intercultural, y que yo creo que eso también es una de las bases dentro del fenómeno emprendedor. Y además pues es máster en Comunicación y Dirección de Empresas por IE, entre otros muchos méritos profesionales. No dilato más mi intervención. Lidia, por favor, cuando quieras, un placer. Sí, me dice que no puedo compartir pantalla. A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? ¿La veis? Perfectamente. ¿Veis mi pantalla? Perfecto. Bueno, Adelante. muchísimas gracias a todos. Un honor estar además con amigos como son la mayoría de las personas que forman parte de esta interesante reflexión sobre el emprendimiento. Y yo quería decir que quizá para crear una cultura de emprendimiento no haga falta un superpoder, pero sí haga falta prepararse. Soy Lidia Pizzalis. Y entre otras cosas, efectivamente, soy actualmente la directora de marketing de Grupo AE, que es la agencia educativa de HP. Y por tanto, soy embajadora de HP para universidades. Lo que más me gusta, entre varias pasiones, es la tecnología y la educación. Pero antes, no quiero decir que tuve un pasado oscuro, pero sí muy relacionado con los videojuegos y, como veis, con vehículos espaciales, con láseres, con armas de todo tipo, siempre evidentemente de broma, porque dirigía la parte de comunicación y luego de producto de Xbox. Y eso me ha llevado a lanzar pues muchas consolas de todos los tipos y colores, a conocer a personas desde futbolistas en el principio de su carrera, como fue Messi, en el pleno de su carrera, como son Fábregas y Ramos, a conocer, entre otros, al juez que nos otorgó 2 premios Guinness para varias actividades que realizamos, a personas que igual no son de carne y hueso, como Buzz Lightyear, pero que sí parece que lo sean, o a varios youtubers que aquí están en mi casa. Que poco sabía yo que además me dedicaría no solo a dirigir, sino que es mía, sino que yo misma hago las joyas de Collard, que son, como decíamos, pues unos slow fashion de design sostenible. Pero no soy yo, es que el 65% de las personas que están hoy en primaria no saben qué trabajo harán simplemente porque no existe, todavía no se ha inventado. Además, ahora mismo, ¿qué nos buscan? ¿Qué requiere el mercado laboral? Pues un 260% más de creatividad, una cultura digital hasta un 680% más. O presentación, o digamos dotes de comunicación, un 110% más. Y en general nos piden también que tengamos ese mindset de emprendedores, incluso cuando trabajamos para cuenta ajena, porque se exige pues esa flexibilidad, ese dinamismo que encima hace que, según un estudio del IES, y hay varios que también lo acompañan, parece que el 72% de las empresas tengan hoy dificultad en poder rellenar los sitios que quieren emplear esas personas. ¿Y por qué? Pues además tenemos otro reto, la inteligencia artificial, que dice que nos quitará trabajos. Hay varias teorías. Lo que sí os quiero invitar a ver, que no lo podemos hacer ahora, es esta interesantísima charla de TED de la experta en inteligencia artificial, Nokiro Arai. Nokiro ha entrenado un algoritmo para superar un examen de los más difíciles que hay en admisión de universidades, el de la Universidad de Tokio. No solo superarlo, conseguir mejor nota que los seres humanos. ¿Os imagináis? Lo consiguió, no os lo voy a desvelar, porque de verdad que creo que tiene mucho sentido ver esa charla, pero os puedo decir que termina reflexionando sobre algo tan importante como es lo que nos distingue de las máquinas, que es la creatividad. Creatividad no solo como talento, creatividad como estilo de vida, como forma de operar. Nos requieren, por tanto, resolución de problemas, habilidades de comunicación, razonamiento crítico, trabajo en equipo, incluso con las máquinas,
Esto no es el futuro, es el hoy. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué dicen que bueno, que en general tienen más éxito? Ahí también hay varias teorías, pero nos indican que desde el principio las empresas americanas tienen un mindset para escalar a nivel mundial. Nos indican que hablan incluso con la competencia y que hablando de esa cultura donde tenemos que consensuar, que decían Jordi e Itziar, son propensas a dar las stock options a sus empleados para que el éxito sea de todos, para que todos ganemos cuando estamos ahí. Pues hoy, desde el lado de HP Ambassador, os quiero hablar pues, de cómo HP, que nació en un garaje que es un garaje donde los señores Hewlett y Packard realizaron esa empresa que es hoy un gigante, tenían y tienen unas reglas. Las quiero ver brevemente con vosotros. Primero, hablan de ese mindset, ¿no? De esa cultura, y dicen que si quieres y piensas que puedes cambiar el mundo, quizá lo consigas. Nos indican que trabajar rápido y dejar las herramientas a mano es un elemento a tener en consideración. ¿Cuándo trabajar solos y cuándo en equipo? Eso es algo que a mí personalmente me pasa constantemente y no es sencillo. La aventura de emprender a veces empieza solo y tiene pues ese efecto de roller coaster, ¿no? Donde te hace falta pues tener a más gente con quien trabajar, consensuar o decidir lo que no puedes hacer tú. Y hace falta ser muy humildes, además de estrategas, para saber qué hacer tú y qué delegar, porque no somos buenos en todo. Confiar, compartir, son palabras que vemos en varias partes del decálogo. El cliente, evidentemente, tiene siempre la razón. Las ideas, cuanto más radicales, locas, no, a veces son aquellas que nos permiten crear ese portfolio innovador, inventar esa forma distinta de trabajar, finalmente tener la conciencia de que tenemos que aportar algo todos los días. Y si no aporta nada, esa idea ni siquiera saldrá del garaje. Por tanto, nos invitan a inventar. Ahora, ¿todo el mundo tiene que emprender en cualquier momento de su vida? Pues quizá no. En España, ya sabéis que hay leyendas urbanas que dicen que el 72% quiere ser funcionario. Realmente no es así. Esos estudios se han un poco tergiversado. Lo que sí, según datos de 2019, la tasa de emprendimiento en 3 años aumentó del 5.2 al 6.4, pero que está aún lejos de ese 8.4 a nivel europeo. Parece que haya más mujeres emprendedoras, que las empresas que emprenden tengan más éxito porque quizás son pocas y habiéndoselo pensado mejor, quizá tengan más visos de funcionar, pero al final, ¿qué quiero decir? Que el momento en el que decidamos emprender, el time to market y el momento de nuestra vida también es fundamental. Cuando yo terminé de trabajar en Microsoft, me di la vuelta al mundo y decidí, volviendo, que ¿por qué no? Siempre había deseado siempre había tenido muchos collares, me felicitaban por ello y pensé que ¿por qué no venderlos? Empecé comprando a otros diseñadores y casi de casualidad, pues resulta que los que vendo más son los míos. No lo hubiera imaginado nunca. Le di la oportunidad y quizá fue el momento. Y el momento también, se preguntó HP hace 2 años, más de hace 2 años, pero con la tecnología inmersiva hace 2 años, el momento de la educación está cambiando. Es decir, parece que el mercado laboral nos pida unas cualidades, unas habilidades que no estamos enseñando y que la tecnología quizá pueda aportar. Pero en vez de probar ellos y demostrar que la realidad virtual puede funcionar, decidieron hacerlo con los expertos. Concretamente, consiguieron que 15 universidades, entre ellas Yale, probasen y durante un año creasen unos proyectos para ver si tenía sentido llevar la realidad inmersiva a las aulas. Pues el éxito fue rotundo y desde entonces se han creado 2 proyectos. Uno, el programa para hasta bachiller que se llama Reinvent the Classroom. Reinventa tu aula. Y esta es una foto real. Son aulas reinventadas que, como podéis ver aquí, tienen mucha tecnología. Son aulas que, bajo la filosofía Maker, empiezan en una zona para pensar. Tenemos aulas donde los niños pues piensan
leyendo, ¿por qué no inspirándose en una cama de IKEA de doble altura? ¿Verdad que es difícil pensar cuando estamos sentados y atados a la cama? Luego un espacio para diseñar. He dicho a la cama, quería decir a la mesa. Luego un espacio para diseñar, donde veis unas mesas que sirven de soporte, sobre todo a dispositivos como ordenadores, para que podamos trabajar y diseñar de forma digital. Y luego crear, ahí no solo de forma digital, porque igual que hay espacio para impresión en 3D, realidad virtual, escáneres de todo tipo, también hay espacio, ¿por qué no?, para cosas manuales. Hay un instituto aquí en Barcelona que uno de los últimos proyectos que vi fue una lámpara muy innovadora que hicieron con madera, con partes de plástico impreso en 3D. Es decir, que no estamos diciendo que solo la tecnología tenga espacio en ese tipo de aulas. Finalmente, un aula, una parte para presentar, debatir, basada en la filosofía de las gradas, que ya desde la antigua Grecia hacían que se pudiera formar parte de un conjunto. Cuando estamos en gradas sentimos que pertenecemos, y una grada para escuchar a alguien que se ha adueñado de ese aprendizaje, que ha trabajado en proyectos, que ha aprendido los ríos porque igual los ha hecho en plastilina, y no es lo mismo que una memotecnia que finalmente durante años después habremos olvidado. Hacer, experimentar proyectos para ser más autónomos, para ser más creativos, para pensar fuera de la caja. En definitiva, ¿por qué no?, para ser emprendedores o para poder tener aún mayor éxito en las empresas. Aquí os pongo un ejemplo de mariposas en realidad virtual. Hay un colegio que me encanta, es una institución concertada, donde además la promotora es la madre Úrsula de 70 años, pues como veis, hablan de la creatividad, y esa foto que le he hecho yo, es decir, que no estaban posando, sino que estaban realmente trabajando, os muestra cómo estos niños que llevan formando parte desde hace unos cuantos años de un proyecto de investigación sobre mariposas raras de la zona de Valls, aquí cerca de Barcelona, pues ahora las escanean, las imprimen en 3D, luego las meten en una aplicación de realidad virtual, y Pau, el profesor, antes no sabía nada de realidad virtual. ¿Acaso tuvo miedo? Sí, claro, pero se formó. Les formamos, tanto a él como al resto de profesores, para que puedan generar y crear, no solo consumir contenido. Esa es la gran diferencia. No se trata solo de, por ejemplo, usar las redes sociales para entrar a ver qué producto nos puede interesar más en Instagram, sino saber para qué utilizarlo a nivel empresarial. La segunda iniciativa es el Campus del Futuro. Pues el Campus del Futuro es una iniciativa que estamos llevando a cabo, como dice la palabra, pues en universidades, escuelas de negocio y formación profesional. No son todos edificios o escuelas privadas, más bien la mayoría son concertadas y públicas. De hecho, la Complutense tiene un espacio que se llama Hiperaula, donde los futuros maestros están aprendiendo a trabajar en esos entornos, porque no podía ser, ¿verdad?, que la pulsión viniera solo desde abajo y que los futuros maestros se encontrasen luego sin esa capacidad de poder dar clase en un entorno innovador como aquello que se está difundiendo en los colegios. Otro ejemplo es en la Universidad Rey Rovira i Virgili en Tortosa, donde también en la Facultad de Educación están preparando a los futuros maestros en ese entorno, pero las hay de todo tipo de materias. Por ejemplo, ingeniería industrial en Extremadura, donde estamos reformando una biblioteca para que tenga pues este aspecto y se utilice el espacio para hacer algo que ellos ya hacían. Ellos ya trabajan en proyectos, sus estudiantes ya trabajan en proyectos, pero se dan cuenta de que el espacio, de que esa mesa anclada al suelo les impide trabajar como la metodología exige. Por lo tanto, están empezando con este rediseño, pero realizarán muchos más. El Instituto Europeo de Diseño de Madrid también tiene un espacio de innovación, como en varios ámbitos, con realidad virtual. Y una empresa antes conocida como Entropy es una empresa residente y realiza proyectos con los estudiantes. En Deusto, el laboratorio de ingeniería de la facultad, pues tiene un espacio creado por una empresa que se llama Virtualware. Aquí podéis ver utilizando realidad virtual de HP, para poder, por ejemplo, crear un prototipo de un coche
colaborando muchos ingenieros o futuros ingenieros a la vez. Y para terminar, incluso la Escuela Politécnica de Mérida y muchos más. No os puedo poner todos los ejemplos, pero sí quería empezar a reflexionar sobre qué se hace en esos espacios. ¿Cómo se piensa fuera de la caja? ¿Qué ocurre? Antes hemos hablado del valor de comunicar, de colaborar. Pues mirad, en el aula HP de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿qué hacen? Entre otras cosas, están colaborando expertos en diseño en 3D, en realidad virtual, médicos del hospital universitario, para un detector de arritmias que ya ha conseguido más de 600.000 euros en financiación y que está a camino de recibir no solo premios, no solo financiación, sino de convertir ese detector en un proyecto real. Quizá también habría que investigar en cómo trabajamos en la universidad. Por supuesto que investigar es la parte más importante, pero cuando nos asociamos a las empresas, quizá esa última milla hace que la investigación se convierta en un servicio o producto real. Y esto hacen en el aula HP gracias a, primero os pongo otro ejemplo, que también han hecho, por ejemplo, una ciudad sostenible en Marte en un concurso de la NASA en colaboración con HP y han llegado a nivel mundial los segundos. En el laboratorio de realidad virtual que os decía de la Universidad de Deusto, Virtualware, la empresa residente, he hablado varias veces en mi presentación de empresa residente, de ese connubio, de esa conexión entre empresa y universidad, pues Virtualware está trabajando con los expertos en algoritmos para que en el laboratorio que tienen puedan entrenar y ensayar con la inteligencia artificial para hacer que los robots, gracias a la realidad virtual, aprendan más rápido. Un proyecto apasionante que hace que no haya tantos silos en la universidad y que encima haya esa osmosis con el mundo empresarial. Un último ejemplo, en la Universidad Católica de Murcia, las clases, no solo durante la pandemia, sino a partir de ahora también seguirán teniendo ese formato híbrido, se dan con realidad virtual y han trabajado con una medallista en windsurf para que, por ejemplo, la clase donde tenían que aprender a manejar un windsurf fuera en realidad virtual, y si no tenías los cascos de realidad virtual podías seguirlo a través de un video 360. Y decía, empresas residentes, connubio con la empresa, y aquí ese Instituto Europeo de Diseño que comentaba antes, junto con Endesa, junto con HP, junto con la empresa Entropy, creó una experiencia fuera de la caja, nos metió dentro del cuadro. No sé si pudisteis ver en la noche de los museos de hace 2 o 3 años, nos podíamos meter dentro de un cuadro de Van Gogh, ver cómo se movían los girasoles, sentir el viento porque había un dispositivo externo, un ventilador que nos daba un poco de aire, y realmente vivir una experiencia como nunca antes la habíamos imaginado. Audi también está teniendo unos escape rooms, han tenido que reservar el espacio durante más tiempo porque antes de la pandemia el éxito de esa experiencia, un escape room con HP, con unos dispositivos que son unas mochilas, que son por tanto unos ordenadores muy potentes y portátiles sin cables, nos permite movernos en un espacio donde colaboramos con muchas más personas para tener una experiencia que no sería posible sin realidad virtual. Y cuando HP va a una universidad, ¿qué hace? Lleva consigo no solo la tecnología, lleva consigo esa actitud de sumar, de colaborar, y por tanto propone también la colaboración con el ecosistema de empresas como Virtualware, como Spicatec, que os decía de la Universidad Rey Juan Carlos, como todas las que os he nombrado, para que colaboren con la universidad. Y tenemos la de antes, que es Symvelon, que ha trabajado entre otros en la Universidad de Lérida, One Digital Consulting, que está colaborando con muchas a nivel español e incluso a nivel internacional en lo que es un simulador de realidad virtual pensado para además medir con mucha eficacia y teniendo además certificaciones ISO para que ese entrenamiento virtual sea realmente medible.
Otros empezaron casi de broma, ganaron un concurso que hicimos nosotros con Kinect de Microsoft, TEDcast, y hoy en día son uno de los principales proveedores de soluciones de realidad inmersiva que hacen que los cirujanos sean aumentados. Gracias a la inteligencia artificial y esa sensación, bueno, y a la tecnología inmersiva, imaginaros que tuviesen que hacer una operación donde a través de los escaneos previos a llegar al quirófano, supiesen que el punto para el bisturí era aquel o este. ¿Qué ocurre? Como estamos hechos de agua, puede que varíe. Entonces, en el momento de realmente poner el bisturí, tienen ese aumento, tienen la capacidad de visualizar dentro del cuerpo humano dónde tienen que realmente intervenir. Parece ciencia ficción, pues está ocurriendo ahora. Quería acercarme al terminar de la charla pensando en las herramientas. No porque sea HP, de verdad, cualquier herramienta con la que trabajéis. Pensemos en que el tiempo que perdemos esperando a que la herramienta, por ejemplo, un ordenador, está pensando, es tiempo que no recuperaremos. Entonces, HP, por supuesto, trabaja a varios niveles, desde portátiles, sobremesa, monitores, realidad virtual, con soluciones y a través, como decía antes, del ecosistema de partners, para que empresas como Disney o DreamWorks estén constantemente hablando de las ventajas que supone tener estaciones de trabajo, por ejemplo, pensadas para funcionar 24 horas, 7 días por semana. Vosotros tenéis las herramientas que os hacen falta. Si no las tenéis, podéis conseguirlas, podéis conseguir financiación, podéis ahorrar, podéis realmente conseguir las herramientas que os faltan. Os invito a pensar también en esto. Y a nivel nacional, pues el anuncio de Cruzcampo, que lo ha hecho Metropolitana, también una empresa que utiliza tecnología HP, que nos demuestra que lo que parecía ciencia ficción hoy en día es posible gracias a los avances de la tecnología, pero siempre y cuando con esa tecnología estemos formados. Dicen que el 71% de los docentes tienen frustración, evidentemente y comprensible, cuando tienen que implementar un nuevo sistema porque no han sido formados. Formar desde la base, formar a los docentes. La brecha digital no significa solo falta de ordenador, significa que, por ejemplo, un docente puede, independientemente de la edad, no estar formado. Es tan importante que esté formado para que pueda permitir a nosotros aprender sin las barreras que podían suponer la falta de conocimiento de unas tecnologías que, como estas, permiten que hasta Lola Flores pueda hablar. Finalmente, todo basado en datos. Igual que en cualquier proyecto empresarial, los proyectos que HP realiza en escuelas y universidades parten de un análisis para conseguir un proyecto a medida que tiene que ver con tecnología y con formación, con el diseño de espacios y sobre todo con unos KPIs que luego tenemos que medir para ver si las decisiones tomadas están dando esos resultados significativos. Y lo repito, significativos, es decir, de importancia para la escuela, para la universidad, para conseguir los resultados. Y solo quiero terminar esa presentación, os la pasaré. Me encantaría poder compartir con vosotros ahora el vídeo, pero no es oportuno. Pero sí que os invito a verlo, porque igual que decía Jordi, mi amigo David Carrasco, que empezó en una radio en España, que ganó la lotería de la visa y que se fue a Estados Unidos, que empezó a trabajar en empresas, ¿quién lo hubiera dicho? Pensaríais muchos. Pues empezó a trabajar en Microsoft, en Nintendo, en el sector de los videojuegos. Primero porque siempre pensó en grande. Segundo, porque no paró nunca de estudiar, de aprender. Tercero, porque invirtió mucho en dominar el inglés. También os pregunto, ¿es suficiente vuestro nivel de inglés? ¿Estáis contentos con ello? ¿Es suficiente para que quizá podáis trabajar en una gran multinacional y tener la asertividad a la hora de expresar vuestras ideas? Si no lo es, porque evidentemente un segundo idioma puede que sea, pues tiene una curva de aprendizaje, si no lo es, poneros las pilas, pongámonos las pilas, porque sin poder hablar va a ser difícil comunicar. Pues David en ese vídeo nos comenta que puedes tener una buena idea,
Puedes tener un buen juego, puedes tener un buen equipo, pero si no tienes los datos para poder hacer un proyecto y un business plan serio y no transmites lo que también apuntaba Jordi, esa cultura que da confianza en que puedas hacer un retuning, ¿verdad? Un pivotar tu idea si el punto de partida era equivocado. Solo con eso se consigue lo que él ha conseguido, vender su estudio de videojuegos a un gigante inversor sueco. No sé por cuántos millones, pero yo creo que habrán sido varios. Terminamos diciendo que pues HP sigue investigando en el tema de la educación. Ahora mismo ha sido el BET, y en el BET, que es el evento más importante a nivel europeo sobre educación, han creado una plataforma donde te puedes meter, conocer, para seguir teniendo esa relación simbiótica y de osmosis con instituciones y empresas. Han creado portales como HP Live, donde puedes formarte y hay cursos de todos los tipos y a todos los niveles. Han creado ideas innovadoras como esta, Dear Future Me, donde han invitado hace 6 años, en la parte 1, a unos jóvenes a mandarse una carta a sí mismos dentro de 6 años. Y la primera parte nos refleja pues cómo ellos ahora ya en la universidad reciben cartas que no han abierto durante 6 años. Yo os invito a pensar en vuestros sueños. ¿Qué le diríais a vuestro yo de los próximos 6 años? Atreveros a soñar, pero estando preparados. Aquí podéis ver que la lengua extranjera, un 14% de todas las habilidades requeridas hoy en día, según los últimos estudios. Y eso que hemos comentado que es fundamental. Pero fijaros la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico y la creatividad, por nombrar algunos, como aún son más importantes. El cielo es el único límite y os invito a prepararos, que no, como decía Picasso, no os pillen desprevenidos, porque la inspiración funcionará mejor si estamos con las herramientas aquí a mano. Muchas gracias. Por compartir con nosotros esos orígenes de HP y esos nuevos proyectos emprendedores tan interesantes. Si os parece, para no dilatar en exceso el evento, pasamos ya al turno de preguntas por parte de los asistentes. La primera de ellas va dirigida a Itziar. ¿Cuáles fueron los factores en la cultura empresarial de BlaBlaCar que facilitaron ese crecimiento tan rápido por parte de la compañía? Bueno, dentro de la cultura, dentro de nuestros valores, todos los que os he enseñado han tenido un papel fundamental, ¿no? Lo que os decía, la facilidad para entender los fallos como una oportunidad para buscar una nueva solución. Ser el usuario, que todos los empleados de BlaBlaCar seamos usuarios, nos hace estar muy cerca del producto y entender perfectamente cuáles son los problemas que tiene. Para el crecimiento exponencial de BlaBlaCar hay muchos factores. Yo siempre digo que BlaBlaCar, sobre todo para mí, es una muy buena idea. Pero es verdad que una muy buena idea necesita un buen desarrollo, si no se queda ahí. Y dentro de ese desarrollo también yo creo que ha sido clave para BlaBlaCar el momento que está viviendo la movilidad. Como hemos visto que y estamos en los primeros pasos de ese gran cambio, ¿no? Pero hemos visto que la movilidad ha pasado de la propiedad al acceso. Hemos visto, sobre todo en el caso de las ciudades, ¿no? En el caso del interurbano sigue siendo distinto, pero hemos visto cómo ha cambiado muchísimo nuestra movilidad y cómo nuestra cultura lo que nos hace es tener esa visión clara de optimización de recursos, pero mantenernos muy en el día a día para ser ágiles con los cambios que haya que tener. Al final, esto lo dice mucho nuestro CEO, que me hace siempre mucha gracia. Si pensamos en la peli Blade Runner, que no sé si la habéis visto, en Blade Runner hay coches voladores, hay como un futuro de la movilidad impresionante, pero luego cuando van a llamar por teléfono van a una cabina de teléfono. Es decir, somos muy malos prediciendo el futuro, y lo que hay que hacer es tener una visión muy clara, pero mantenerse muy al corriente, muy al día y muy cerca de tus usuarios para ir entendiendo cuáles son las necesidades y ir tomando decisiones en el corto plazo también. Perfecto. No sé si entre vosotros queréis también formularos alguna pregunta.
Pues yo quería simplemente reflexionar sobre lo que se ha comentado de la cultura y del equilibrio entre innovación y operación. En mi pequeño mundo de collars, realmente mi inclinación natural sería la de estar haciendo un collar nuevo cada día, pero tendría sentido. Eso sería un hobby caro, sería dar rienda suelta a mi creatividad, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que balancear. Y creo que en el mundo del emprendimiento es muy importante que si no somos capaces de tener ese balance, tengamos a alguien que nos apoye. No contratemos siempre a personas igual a nosotros. Si somos creativos, contratemos a alguien que igual nos ayude más a aterrizar estos números, como dice mi amigo David Carrasco. ¿Qué opináis? Jordi, no sé si quieres tener la palabra, intervenir. No, a mí sí que me gustaría saber un poco al hilo de lo que cuenta, lo que está contando Lidia, ¿no? Digamos, los procesos de selección que hacéis, porque evidentemente no es fácil, bueno, pues necesitas gente que tenga unas competencias y luego gente que tenga una cultura propia y personal compatible, alineada y que pueda reforzar la cultura de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla estos procesos de selección? ¿Qué perfil buscáis? ¿Qué es lo más difícil de encontrar? ¿Cómo los socializáis dentro de la organización para que encajen? ¿Qué priorizáis? No sé, Ichi o Lidia. Vamos, yo me gustaría saber la opinión de las dos. Empiezo yo. Brevemente, por favor, porque tenemos alguna otra pregunta, ¿de acuerdo? Vale, muy breve. Hablaba mucho de Billing Go Far, de lo ágiles que somos y demás. En decisiones que son muy importantes sí que dedicamos mucho tiempo. Decisiones muy importantes son, por ejemplo, en qué mercado nuevo lanzamos BlaBlaCar. Esa decisión nos lleva muchísimo tiempo. Y otra de las decisiones en las que llevamos mucho tiempo es quién entra en el equipo. Los procesos de selección es verdad que son largos, porque tiene que tener mucha conexión con nuestra cultura, tiene que tener conexión con nuestros valores. Además, lo que le decía Lidia, tienes que seleccionar perfiles que encajen porque cubran carencias que existen en el equipo o porque puedan empujar a determinadas personas del equipo hacia un sitio al que quieres llevarles. Y son procesos, la verdad es que muy estratégicos, muy bonitos, pero muy largos. Solo apuntalar brevísimamente, cuando lanzamos en el Microsoft Kinect, que era un dispositivo para poder jugar sin mando, que realmente detectaba tu cuerpo, era ambición llegar a un público muy variado. Entonces se estudió lo que hacía y lo que hace Disney en sus procesos, en todo, desde la forma de crear los productos y las películas a su cultura empresarial. Tienen una serie de elementos, de perfiles que tienen que estar obligatoriamente en la empresa, en el departamento y en el producto. No puede solo dirigirse a personas matemáticas con una mentalidad analítica, no puede solo dirigirse a personas creativas, sino que en cada equipo tiene que haber por lo menos una combinación de esos elementos. Yo creo que es muy importante y que no busquemos a mí ni yo, porque entonces no estaremos cubriendo el espectro más amplio. Demos paso a otras preguntas entonces. Sí, las dos últimas, porque no tenemos mucho más tiempo y tenemos que concluir el evento. Una de ellas, ¿cuáles son los retos de BlaBlaCar? Y otra general, ¿qué recursos online, etcétera, apps les podéis recomendar para seguir formándose? Respondo muy brevemente, si queréis, a la de BlaBlaCar. Tenemos un reto a corto plazo que es recuperar la normalidad que todos estamos deseando que llegue cuanto antes, ¿no? O sea, relanzar la plataforma. Es verdad que hemos visto en el primer lanzamiento de junio que demostró lo que ahora se dice mucho, ¿no? Pero es verdad, mucha resiliencia, creció de una forma muy rápida y hemos avanzado bien, pero nuestro principal reto es pues que vuelva una movilidad medianamente normal o por lo menos con mayor actividad. En el corto plazo es ese, y en el largo plazo, que es la visión en la que tenemos todos la vista puesta, es la multimodalidad. Conseguir que todos estos modelos que os he contado dentro de nuestro portfolio nos lleven a una multimodalidad que haga que toda nuestra movilidad, no solo por carretera, sea bueno, pues multimodal, más eficiente, más sostenible
y eso además va muy en la línea de lo que los ciudadanos queremos de la movilidad, o sea que creemos que tiene todo el sentido y ojalá llegue pronto todo esto. Ojalá. Para concluir, un minuto antes de que yo finalice el evento, Jordi, Lidia, quien queráis. Yo quería solo apuntar a la general. Creo que es importante tener en mente dos cosas. Una, cuáles son los, digamos, el framework específico de lo que tú quieres hacer. Si trabajas en matemáticas, pues tendrás que ser todo lo experto que quieras y puedas en un segmento, pero nunca dejes de ver A, la totalidad, y B, otras ideas. Hay una plataforma que supongo que conoceréis, que se llama TED de Teruel de Dinamarca, donde hay conferencias de todo tipo. Yo ahí aprendo cada día me pongo una charla de TED. He aprendido lo que realmente no podría haber imaginado de cualquier aspecto. Os invito a crecer fuera de vuestro mapa mental. Perfecto. Pues para concluir, voy a compartir mi pantalla. Bueno, en primer lugar, en representación del equipo INDEN, dirigido por el profesor Lluís Santamaría y de todas las personas que forman parte del instituto, me gustaría agradecer a los invitados el tiempo que han compartido con nosotros, tan fructífero en torno a este ecosistema emprendedor. Siempre han estado dispuestos a colaborar y a participar en esta iniciativa que permite aunar el mundo empresarial con el mundo académico. Por supuesto, hago extensible el agradecimiento a los asistentes, al equipo técnico y a todas las personas que han hecho posible que este evento tenga lugar. Esperamos que el evento haya cumplido sus expectativas, que les haya resultado útil e interesante y, por supuesto, les esperamos en el siguiente encuentro INDEN. Hasta pronto, cuídense y muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego, muchas gracias.